saber qué es el VPN y para qué se utiliza en el juego de Massive Warfare? Pues quédate hasta el siguiente vídeo. Hola, bienvenidos a mi canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, ¿qué es el VPN? Bueno, pues antes de comenzar el VPN, recordaros que os suscribáis al canal, le deis a un like, le deis a me gusta y le deis a compartir el vídeo. Así yo pues, podré subir más contenido y me animará a hacer más vídeos. Bueno, antes de continuar con el VPN, pronto tendré novedades en el canal y haré un nuevo sorteo. Vale, de momento eso, estoy acabando unos detalles y pronto tendremos un vídeo promocional de un sorteo. Bueno, el VPN es una aplicación, bueno, a veces viene como aplicación, a veces vienen en los antivirus, muchos antivirus viene de serie y se utiliza para conectarte a internet desde otro país, sirve para hacer compras desde otro país que a lo mejor tú no tienes, en tu país no hay una cosa, la compras. Incluso ciertas cosas pues las puedes encontrar más baratas y todo eso. Esa es su función principal, ¿vale? En el juego, ¿qué hace? Pues el VPN en el juego lo que hace es evitar que te salgan enemigos reales. Es lo único, o sea, te salen todo bots. Todo bots. Muchas veces no utilizas el VPN y te salen todos bots y es exactamente lo mismo. No por conectar tu VPN es más fácil, simplemente que te asegura de que se te conectan a bots. Luego hay el evento este de la botella negra que ya se acabó, que si te conectas por ejemplo en Estados Unidos, me parece que era Brasil, pues te salía este evento con VPN. Era la única manera si no tenías esa promoción en tu país, en tu procedencia, en lugar de procedencia, ¿vale? Entonces yo lo hago este vídeo a raíz de un amigo que le salió el evento de la botella. Por casualidad, por algún error del juego, empezó a hacer botellas y eso, y cuando se actualizó se cabreó y él no sabe utilizar no ha utilizado nunca el VPN. Digo, bueno, pues ya haré un vídeo para explicártelo. No sé yo hasta qué punto es legal utilizar el juego, te lo permite, si está bien o si tiene alguna sanción, pero prácticamente es algo que lo utiliza todo el mundo. Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja que tiene es eso, que no tienes enemigos reales, pero este juego sin enemigos reales es súper aburrido. Ya es súper aburrido con enemigos reales y jugar solo, o sea, sin compañeros y tal, es súper aburrido. Tiene más desventajas. El VPN tiene la desventaja de que si mientras que estás conectado en otro país con el VPN se te actualiza el juego, es muy posible que a ti no se te actualice y no puedas jugar en equipo ya hasta la siguiente actualización. Y de hecho, si hay algún evento, alguna cosa, alguna promoción, pues tú no la vas a ver. Es muy posible, sobre todo cuando hay un horario distinto. Ahora se han vuelto a sincronizar los horarios. Hace poco, con el evento este de la botella, había unas horas que, por ejemplo, la piñata las podías jugar 2 veces porque había 8 horas de diferencia conectándote de otro país. Ahora vuelve a estar todo sincronizado igual que antes. Y esto ha ocurrido, de hecho a mí me ocurrió de que se te actualice mientras está en VPN y ya no tienes esa actualización hasta que no aparezca la siguiente. Si tarda un mes, 2 semanas o lo que sea, pues no vas a poder ver ese evento, tener ese evento, lo habrás perdido. Si es un evento de un mes, lo habrás perdido, y lo más grave es que no podrás jugar en equipo. Esta es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que es un poco inseguro, en el sentido de que, a ver, como recomendación, cuando si alguien va a usar VPN por lo que sea, por conectarse de otro país y todo eso, no utilizar redes sociales, no utilizar WhatsApp mientras usa VPN, y sobre todo no meterse en cuentas de dinero, porque a mí no me ha pasado nada y no lo uso en el móvil, yo lo uso en un PC y lo quito y lo pongo, y aparte es un emulador virtual, o sea que tiene que pasar el antivirus, el otro antivirus, para que me pasara algo, ¿no? Pero en el móvil lo he usado, me parece que una vez o dos, y lo que he hecho es instalarlo y desinstalarlo, ni acceder a Facebook, ni a Instagram, ni a ninguna de eso. Eso es la recomendación, porque
Se habla, no sé si es verdad, se habla de que se roban cuentas a través del VPN y cosas así, ¿vale? La ventaja, pues eso, que juegas contra bots seguros. Pero que tiene desventaja, tú en VPN no puedes jugar a supervivencia, porque en supervivencia, para jugarla como mínimo tienes que jugar uno o con dos, no sé cuántos jugadores reales. Entonces, al entrar en supervivencia, si estás en VPN, se te bloquea el juego. Y vamos a entrar en VPN. La aplicación que yo conozco es esta, que se llama Candidate VPN, que es la que usa todo el mundo. Entonces, tú le das a la aplicación, le das aquí a la redonda y tendrás que ver un vídeo de esos, como igual que los de la gasolina, para que se te active durante 1 hora o 2 horas, depende del tiempo que lo uses, que lo hayas usado muchas veces. eh, Te dará 1 hora gratis o 2 horas, depende. Si no lo has usado, si no lo usas casi nunca, siempre te va a dar 2 horas. Si lo has usado muchas veces, te va a reducir el tiempo a 1 hora, por lo menos esta aplicación. Y he probado varias y es la única que funciona, ¿eh? O sea, no he encontrado otra que funcione. Candilin VPN. Estamos viendo el vídeo, lo he quitado el sonido porque ya grabé este vídeo una vez y es muy molesto el ruido de los anuncios y yo hablando, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se acabe el vídeo. Y lo que tienes que hacer si juegas en un móvil, que es lo más lógico, o una tablet, es dejar el VPN encendido en segundo plano. En segundo plano, no quitarlo. Si lo quitas, quitas el VPN. ¿Vale? Entonces está acabando de ver el vídeo. A ver si acaba. Vale, la típico de promoción. Yo le doy aquí ahora y le doy una vez. Y le doy una vez y a ver si se acaba y le doy otra vez. Entonces ya se empieza a cargar y veis como aquí que pone 2 horas por sesión, ¿vale? Y se me ha conectado a Estados Unidos, que es el último país donde yo me conecté. Si yo quiero cambiar, hay países, como es una versión gratuita, hay varios países que están bloqueados y otros que son gratis. Los cambia aquí, en esta montaña. No le doy aquí otra vez porque si no tendremos que volver a ver el vídeo y todo el rollo. Entonces tú puedes seleccionar el país. Entonces, una vez que tienes esto encendido y que te sale la banderita del país que haya salido, entonces tú lo dejas, no lo quitas. Yo lo tengo aquí arriba como en el emulador, ¿ves? Candilin VPN, pues yo le doy aquí sin quitarlo y enciendo el juego. Entonces ya estoy jugando en VPN. Cosas para asegurarse de que juegas en VPN. Hay la más segura de todas es intentar jugar una partida de supervivencia, se te va a bloquear el juego. Pero hay otras cosas como que no te funciona el chat, porque no te puedes, no tienes aquí los mensajitos típicos de hablar, se te queda siempre cargando y no te funciona el chat ni los amigos. Bueno, tienes los amigos, pero no se te llega a cargar nunca, no te funciona el chat. Entonces, intentar jugar a supervivencia, pues te va a pasar que va a decir, estás salido de la partida y fuera. ¿No? ¿Ves? Nada, no puedes unirte. Entonces, jugar en piñata, por ejemplo, en VPN, si la juegas con un depósito de 1 hora y la juegas todas seguidas, vas a poder jugar 12 piñatas. ¿Por qué? Porque en VPN no hay tiempo de espera. Si os fijáis aquí, fíjate, ya empieza la partida. No hay tanto tiempo de espera, ¿ves? Empieza la partida y bueno, y ya está. Y esto es nada más el VPN. Otra cosa, voy a salir del juego. Otra cosa, a veces te conectas a otro país, estás en el trace en el evento de las botellas, que seguramente volverá a salir porque ya ha salido 2 veces, y te pide en el evento que hagas partidas a supervivencia. Claro, si estás conectado desde otro país a través de VPN, no vas a poder jugar a supervivencia. Pues es tan sencillo, pues por ejemplo, yo ahora me he conectado a Estados Unidos con el VPN. Pues es tan sencillo como ir a VPN y quitarlo. Y sin quitar el juego, evidentemente. Y yo sigo conectado a Estados Unidos, pero ya no tengo el VPN. Entonces sí que me saldrán aquí ahora mensajes de amigos, ¿ves? Sí que me sale mensaje, es normal, el juego normal, pero desde Estados Unidos. Te saldrán enemigos reales o no, o lo que sea. Entonces ahora sí que yo puedo jugar a supervivencia y estoy como si estuviera en Estados Unidos. No puedo jugar porque no tengo gasolina. Pero bueno, que para lo que sepáis, que podéis jugar a supervivencia desde otro país, por ejemplo si tiene el evento de las botellas, poniendo el VPN, poniendo el juego y luego quitando el VPN sin quitar el juego. En el momento que tú quites el juego y te vuelvas a conectar,
se conectará desde tu país. Y nada más, este es el vídeo del VPN. Y lo dicho, suscribiros al canal, darle un like, compartirlo y hasta el próximo vídeo.